Bosch es un emulador de arquitectura x86. ¿Sí? Entonces, el ejercicio de Bosch o de instalar Bosch es precisamente para poder ejecutar dentro de esa arquitectura emulada sobre ese software un pequeño boot de arranque de la máquina. ¿Sí? Entonces, no se puede llamar kernel como tal, nada más es un programa de boteo de las x86. Entonces, para instalar Bosch es el preámbulo a otro tipo de emulador como lo es Qwenny. Hay que bajarlo de la página oficial de Bosch. Entonces, podemos bajar la versión 2.69 de esa página. Esa es la página oficial de Bosch. Y donde dice See All Releases, o sea, ver todas las versiones, por favor. El lado izquierdo dice See All Releases. Vamos a buscar la 2.6.9, ¿no? Punto zip, el punto zip está por aquí. Aquí a esa 2.6, esta es en la 2.7, 2.6.9, ándale. A 2.6.9-MSVC-SRC.7. Esa es la que hay que bajar. Hemos estado trabajando con el SC, pero como es un proyecto de software que incluye diferentes archivos de como en el caso del kernel de Linux es programas de C y ensamblador. Entonces, todo eso se hace en un archivo de makefile o un archivo de reglas, en donde precisamente ahí vienen las reglas de construcción del software. Y para poder compilar un proyecto de esta índole, tanto el kernel de Linux como el kernel el conjunto de proyectos como Bosch, como las máquinas virtuales o QEMU, necesitan precisamente ejecutar el make, que es lo que hicieron acá. Entonces, primero obtengo el paquete, todo el código fuente, después lo descomprimo, me paso a su carpeta, hago la configuración y hago la compilación de todo el proyecto con la herramienta make. Si su Linux no tiene make, tendrán que instalarlo con el sudo apt-get install make y ya podrán hacer todo el proceso de compilación. Al final obtienen los binarios o los archivos ya ejecutables, realmente solamente uno, que es precisamente el que están ejecutando ahí de Bosch. ¿Vale? Ahora, ya cuando terminan de ejecutar, pues les aparece el mensaje de que ya tienen un emulador para x86. Lo que vamos a hacer con ese emulador es precisamente montar ahí un pequeño boot de arranque para bootear el máquina. ¿Sí? Pues que ya instalaron los paquetes, hay que ver cuál es la versión que tiene su kernel. Recuerden que es con la instrucción uname-r y van a ir al repositorio de Linux, donde está kernel.org, y van a ver cuáles son las versiones que tienen actualmente de Linux, ¿no? Les recomiendo que puedan, el siguiente paso es bajar el fuente de Linux del kernel con la instrucción wget, o lo pueden hacer con el zip. Cualquiera de esas dos les va a funcionar, o lo pueden bajar directamente de la página, ¿no? Son formas que pueden bajar el kernel. Entonces, ahí se les está indicando que lo hagan con wget, pero lo pueden hacer con el zip o accediendo de manera directa a la página. Pero si tienen un kernel 5.19, la última versión es el 6.4, me parece. Entonces, váyanse al 5.20, ¿no? Una versión superior del kernel que esté ahí disponible en la página de kernel.org.
y ese es el que van a poner allí como el que van a bajar con wget. Aquí en esta parte de Linux 5.10.13.tar pueden bajarlo. El 5.10 está bien, pero si su kernel que tienen actualmente ya es más reciente, pues escojan el siguiente superior del que les ofrece la página de kernel.org.
pero eh, lo que pasa es que configurar un kernel se requiere de un expertise un poquito pesado. Entonces se recomienda, lo que están haciendo en esta línea es copiar la configuración del kernel actual para el kernel nuevo. ¿Sí? Por eso va a utilizar el NMR para copiar la configuración del kernel que tienen actualmente instalado hacia el kernel nuevo. Ah, siempre es paréntesis para que tome el NMR la versión del kernel actual. La carpeta de Linux, si le hacen un make menu config, tienen que llevarlos a esta. Compilación. Se va a tardar un rato. Lente, 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 lente. Vale, make. Bueno, ya llegando a la línea de make, ahí se va a tardar un buen rato. Va a compilar todo el kernel. ¿Vale? Igual que el kernel de Linux, pues tiene sus códigos fuentes en ensamblador y en C, y tiene un enlazador, bueno, un código para que el enlazador pueda conjuntar precisamente el código resultante y lo pueda cargar a la memoria de la máquina para su ejecución. Entonces, el código fuente básico del C es el archivo main.c. Le vamos a dar ahí un more main.c. Pueden encontrar en la red varios tutoriales. Esta persona o con la página de osdev.org también son material de apoyo para ir generando más material. Pero aquí solamente nos estamos metiendo a la parte del main que recibe la entrada del group, del booteador, ¿sí? Que en este caso va a ser la segunda etapa. El root es un bootloader de dos etapas o multistage, ¿sí? De etapa 1 y etapa 2. Así es como está construido el group. Nada más que para este ejercicio, nada más vamos a tomar la stage 2, la etapa 2. ¿Sí? Entonces, cuando la etapa 2 es la previa a la entrega al kernel del arranque de la máquina. De cuenta que les dije que es BIOS, bootloader y kernel. Entonces, este es el código que va a recibir la entrega del bootloader en su stage 2, una vez que ya se haya seleccionado la ejecución. Vamos a ver el boot.s, que es el archivo de ensamblador. Obviamente este ensamblador es máquinas x86, por eso va a correr sobre el emulador de x86. ¿Sí? Y es precisamente, ¿no?, el que conjunto con el main van a tomar la información que viene de su bootloader. Aquí está una macro que define un número mágico, que es precisamente el que identifica que el bootloader que le está entregando el control a este proceso de arranque es el correcto. ¿Sí? Entonces, estos son simple y sencillamente macros que se definen
previo en el ensamblador, pero precisamente aquí viene ya la parte de código BCSIN, ¿no? En este caso MBOOT, es la parte ya del código de arranque de el proceso que recibe la entrada. Se definen los elementos de código de texto y datos con las filas de ejecución y con la start, la etiqueta start previo a global start name. Tenemos ya aquí el punto de entrada. Ese es el punto de entrada de todo kernel, ¿sí? Este es el punto de entrada de todo kernel cuando ya el group lo ha mandado, y eso porque el group se lo entrega y tiene ya el control. Aquí se pueden hacer muchas cosas en ensamblador, o se hacen muchas cosas en ensamblador, pero solamente aquí hay una información de colocar en la pila esos datos y hacer una llamada a la función main. Precisamente este dato que se almacena en la pila lo toma la función main. El juego que se hace entre ensamblador y C se combina a través de la pila del proceso. O sea, este señor que está en ensamblador va y coloca la pila del proceso los datos, y la función main, a través de la lectura de los parámetros que recibe, le dice, ahí están los datos. ¿Sí? A ver, aquí hay que ver un poquito de cómo en el desarrollo de programas de C ustedes pueden integrar código en ensamblador, y cómo desde un programa en ensamblador pueden llamar a rutinas de C, o en C llamar a rutinas de ensamblador, ¿no? Ese es el ejemplo de cómo llamar en un código de ensamblador a rutinas de C. ¿Sí? Bueno, eso es lo que contiene este archivo .s. La situación o la diferencia, los aspectos con respecto a Linux, es que Linux, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, su código de ensamblador no sigue el estándar de Intel, ¿no? El estándar del ensamblador de Intel es uno, y en el ensamblador de Linux se llama GAS el ensamblador, ¿sí? Pero el código o la forma de la construcción de las instrucciones con todos los mnemónicos es diferente. Sin embargo, todo este código sí está escrito en ensamblador de Intel. Para ello requieren el paquete NASM para que pueda interpretar un programa en ensamblador que tenga la estructura que Intel ha definido y no la que el GAS tiene, ¿no? O sea, al ser Linux un código abierto, no puede utilizar lo que tiene Intel, porque eso es propietario, o la forma en la que se escriben los programas de ensamblador de Intel, ¿vale? Entonces creó su propio ensamblador, o su propia forma de escribir el ensamblador, y su propio ensamblador que es GAS. Pero muchos programas pues, ya habían estado escritos en ensamblador de Intel. Entonces alguien creó el paquete llamado NAS para integrarlo a Linux y que ahí pudiera ensamblar los códigos de programas hechos en el ensamblador nativo de Intel, ¿vale? Bueno, a su vez se van ustedes a encontrar con el archivo de enlace. No vamos a ver el makefile. El makefile es precisamente lo que acaban ustedes de ver en las compilaciones de Bosch y del kernel de Linux. Es un archivo que tiene las reglas de construcción del proyecto, ¿sí?
Cuando ya tenemos este es un proyecto que tiene varios, un programa de C y un programa ensamblador y un programa para hacer el link, ¿sí? Pero obviamente el proyecto de Bots o el proyecto del kernel son varios programas de C y varios programas de ensamblador. ¿Vale? El 90% de código está escrito en C y el 10% en ensamblador, pero es un proyecto a final de cuentas de desarrollo de software. Entonces, en el Makefile, en los archivos Makefile, ustedes van a encontrar las reglas de construcción precisamente de este tipo de proyectos. Van a buscar las reglas de construcción que son principalmente, para este caso, all, link, link.soe. Se definen por estas dos puntos, ¿sí? Entonces, la más sencilla es la de clean, o sea, considera make clean. Lo que hace es irse al archivo Makefile y buscar esta etiqueta de clean para que ahí se ejecuten las instrucciones que ahí aparecen. Y esto dice, elimíname todos los archivos .o de esta carpeta, ¿no? Con el nombre kernel, ¿vale? O sea, va a eliminar el kernel.o de salida. En el source, aquí pueden ustedes dentro de Makefile generar muchas referencias. Ustedes saben cómo hace source aquí, y es boot.o y main.o, esos son los archivos de salida. Recuerden que cuando hacemos gcc 1.c-o .exe, en esas reglas de construcción se sube salida son los .o. Bien. Y de hecho, cuando ustedes compilaron ahorita el kernel, vieron muchos archivos .o. Bueno, esos son precisamente esos archivos que están jugando dentro de este all, ¿sí? El .so es un ASO precisamente al archivo correspondiente dado en ese flex, que dice que nos vamos a generar archivos con la extensión ELF32, ELF como tal, ¿no? ELF es el formato de los archivos binarios de salida de Linux. Y bueno, las demás reglas tienen que ver con la compilación, como son las banderas en C flags. Aquí en el link, en lugar aquí en el link está el enlazador. Recuerden, bueno, no hemos visto, pero cuando ustedes ensamblan un programa de código ensamblador, primero tienen que hacer el código y luego le hacen el ensamblado, ¿sí? Ya que tienen el resultado final del ensamblado, tienen que hacer el link, enlazarlo para generar el ejecutable, ¿sí? O sea, no es el compilador hace lo mismo, nada más que en el compilador ya tiene las dos. Primero genera las cosas y luego enlaza. En un programa de ensamblador, primero ensamblo y luego enlazo, ¿sí? Entonces, esa es la regla de ensamblado que va a seguir nuestro programa. Al final vamos a tener un archivo ejecutable de nombre kernel, ¿sí? Al momento de hacer el ensamblado o el enlazado. Entonces, con toda confianza, pues ya pueden hacerle un make ahí. Vamos a hacerle el make in, con lo que se eliminó el archivo kernel.exe que yo tenía aquí puesto y le hacemos el make. Empieza su trabajo y ya ha creado el kernel.exe, ¿no? Este kernel, este archivo kernel.exe es el resultado de hacerle el make y seguir toda la regla de construcción. Si lo limpiamos aquí con make clean, ya no lo vamos a tener porque ya le hemos eliminado, ¿no? La regla de construcción de clean elimina el kernel.exe, ya no aparece aquí. Y si le hacemos otra vez make, va a aparecer ahí el kernel, ¿no? Aparece ahí está la sal. Ya tenemos nuestro archivo de kernel construido, pequeñito, ¿no? No es kernel, o sea, no le vamos a llamar, no le puse ahí kernel, pero realmente no es un kernel. Un archivo que vamos a servir, ¿no? Utilizar para bootear.
¿vale? 13 va a instalar, sale. Ya tenemos nuestro archivo de kernel construido, pequeñito, ¿no? No es kernel, o sea, no le vamos a llamar, no le puse ahí kernel, pero realmente no es un kernel. Es un archivo que vamos a servir, ¿no? Utilizar para bootear, ¿vale? Ah, ¿vale? Ahora tenemos que construir la imagen, el ISO. Tienen que instalar el gen ISO image, ¿sí? El paquete gen ISO image. Ahí les dice, la máquina emulada de x86 es el archivo Bosch strc.txt. ¿Sí? Entonces necesitan un archivo de configuración que le diga al emulador de x86 cuál es el dispositivo de arranque que requiere. Y el contenido de este archivo está aquí. ¿Sí? Los elementos principales, precisamente aquí está en Data Zero Master, su ISO que acaban de hacer, ¿sí? Y es de tipo CD-ROM y es un CD-ROM. Va a emular un CD-ROM de arranque. Entonces, con ese archivo de configuración es el que va a tomar la máquina emulada de x86 en Bosch para trabajar. Los demás parámetros son importantes, el IPS y demás. Estas son las velocidades de la CPU que van a emular. ¿Sí? Este archivo está debajo de SRC. No, ¿sí? El archivo de imagen que crearon está bajo ISO, entonces tienen que copiar ese archivo de imagen a SRC. Por favor, si no tienen que indicarle aquí el path. Ah, no, es que ese es mi máquina. Pero lo de ustedes es SRC, no, 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 nada de nuevo. Está en SRC este archivo. Sí. Además, tienen ahí un archivo que es el run Bosch shell, ¿no? Ese es un archivo de shell. O un archivo de comandos para la terminal, o para el run, o para el shell. Realmente nada más necesitan esta línea, ¿eh? Estas dos líneas se agregaron porque se trató, bueno, se hizo el ejercicio también con un floppy y cuando usan un floppy necesitan un loop, dispositivo de loop, pero realmente no las requieren, ¿eh? Nada más quieren, no necesitan la siguiente, la línea de sudo bosh. Si quieren nada más, pueden ejecutar ese archivo de shell o solamente le ponen sudo bosh -f el archivo de, del texto, ¿no? Entonces, tiene varias opciones, pero vamos a ejecutar la que tiene por omisión, que es la 6, o dándole enter, ¿no? 6, y arranca la máquina. Bueno, aquí tenemos un problema, pero en sus máquinas debe de haber problema. Va a bootear, ¿sí? Y este es el paso primero de ellos, ¿no? El primero de ellos, y después ya tienen que irse a crear código para controladores de teclado, controladores de pantalla, controladores de todo el hardware, todo eso en ensamblador, y luego el sistema operativo, ¿no? Toda esta tarea. Entonces, el ejercicio esencialmente consistió en que podamos ver todo este caminito del boot hasta que tienen el control de la máquina.
Bueno, ¿dónde pueden conseguir esa información? Pues en la red, ¿no? A esta página donde está el desarrollo de James Molloy, y ahí hay 10 pasos para que ustedes sigan, continúen con este primer ejercicio, donde hay controladores de pantalla, hay código para conmutar. Esta máquina está ejecutándose en modo real, hay que conmutarla a modo protegido, es decir, usar con el GDT, la IDT y la LDT del procesador, trabajar con las interrupciones, la paginación, el HIP y finalmente entregar el multitasking para que ya queden los procesos de usuario arriba, ¿sí? Entonces, en cada una de estas hay código y código y código y código, paso a paso explicado, para que ustedes ya, ahora sí como dice el profesor, y ya que ¿qué le hago? Ya puede recibir información de teclado, ya puedan tener comandos, un intérprete de comandos, ya puedan hacer más, ¿vale? Pero obviamente el proceso de generar un sistema operativo no es fácil, es complejo y es entender todo el hardware, ¿vale? Pero obviamente en este curso, pues no es el fin, no es el objetivo. Si ese fuera el fin y el objetivo, pues nos iríamos con esta parte, ¿no? También está otro tutorial en la página de osdef.org. OSD.org es una página libre donde ahí hay desarrollos de sistemas operativos. Entonces, buena práctica para los alumnos. Ya saben cómo arrancar la máquina y de aquí ahora haznos vete a estos desarrollos y vamos a echarlos a andar, ¿no? Y después, ya que tengan el código así, los demás digan, bueno, si vamos a meter demás cosas, ¿no? Les dejo ahí la espinita para que quien quiera continuar con los desarrollos de sistemas operativos lo haga, ¿no? Y bueno, más que nada, obviamente, ¿por qué una máquina virtual? ¿Por qué utilizar un BOSH, ¿no? Un emulador? Porque pueden dañar, en cualquier instrucción pueden hacer un posible daño, ¿no? Al hardware, sobre todo, una mala instrucción puede ser que crashe en el arranque y todo lo demás. No dañarlo tanto, ¿no? Pero sí que crashe el arranque. Siempre es preferible tener un emulador, una máquina que es 86 para que funcione, ¿no? Y no, imagínense, es una máquina de trabajo, ¿no? Y están haciendo ahí, pues ya cuando en el emulador funcione, y ahora sí, alumno, y ya no vas a correr Windows, ahora botea tu máquina con tu sistema, ¿vale? Con tu proyecto. O sea, esto lo pueden bajar, este ISO ya lo pueden bajar a una USB, que la máquina botee con ese USB, con esa ISO, en lugar de que botee con su Windows. Hay que tratarlo, uno de los programas de tubería. Recuerden que las tuberías son un tipo de archivo eh, de Linux, de los 7 que existen, ¿no? Entonces, eh, las tuberías sirven para que los procesos igual se puedan comunicar entre sí, pero a diferencia de los IPCs, la comunicación no tiene restricción hacia un recurso, sino la comunicación se hace a través de buffers que se crean en la memoria o a través de archivos en el sistema de archivos como tales. Entonces, las tuberías reciben la denominación de con nombre y sin nombre. Las que son tuberías sin nombre son las que utilizan la memoria de la máquina para que ahí un proceso guarde información y el otro lo recoge para hacer algo. Y las con nombre utilizan un archivo
del sistema de archivos para depositar la información y que el otro proceso la utilice. Regularmente la comunicación entre tuberías es entre dos procesos nada más. ¿Sí? Puede ser comunicación unidireccional o bidireccional. Si es unidireccional, que es una sola tubería para ahí poner datos y que el otro proceso la recupere, o es bidireccional, dos tuberías, entonces ambos, uno puede escribir acá y el otro leer de acá y el otro escribe acá y el otro lee de acá. ¿Sí? Entonces la comunicación puede ser unidireccional o bidireccional. Un ejemplo en el caso de las tuberías, visto desde desde la línea de comandos, es esta construcción de dos procesos. LS, al final es un proceso y sort es otro. ¿Sí? Esta es así que el de OR, nada más, en donde al hacer esto, en la línea de comandos, LS me va a dar un resultado que ustedes ya saben, ¿no? Despliega el contenido del archivo. Y sort, el proceso sort lo que hace es ordenar la información que tiene. Pero se están interconectando por una tubería. Es esto. Este es el elemento que indica que aquí hay una tubería que va a unir el resultado de este proceso para entregarse a este. Entonces, LS va a colocar la información en la tubería y sort la va a ordenar de manera inversa con el modificador "-r". Si yo no le pusiera el modificador "-r", entonces la ordena de otra manera. ¿Sí? Entonces, hizo su trabajo, pero lo colocó en la tubería y sort hace el trabajo. ¿Vale? Entonces, ese es el concepto de uso de tuberías desde la terminal. Pero yo puedo hacer programas con una llamada al sistema que es pipe para crear tuberías y que los procesos puedan, obviamente, trabajar en conjunto. Algo como lo que vimos el día de ayer, ¿sí? Pero no voy a utilizar IPCs ahora, voy a hacer tuberías. Claro que los IPCs son un poco mejor y mucho mejor que las tuberías, porque en las tuberías nomás puedo poner información y no tengo restricciones ahí para acceder a los recursos de memoria. Pero bueno, son un medio más para que los procesos se puedan comunicar. Entonces, si ustedes observan, requiero de la llamada sistema pipe para crear la tubería. ¿Vale? Y en este caso, como es un archivo, el sistema necesita los descriptores de archivos que se manejan como arreglo unidimensional de dos elementos. Mi variable PID, porque es la que voy a usar para lo que es el fork, y mi mensaje, que es precisamente el buffer donde coloco la comunicación entre los procesos. Entonces, se hace uso primero de la llamada sistema pipe para solicitar la creación de una tubería y después de for para crear el proceso hijo o el otro proceso que después va a comunicar el proceso padre. Pasados estos aspectos, pues ya se puede codificar los elementos para el hijo y los procesos para el padre. En este ejemplo, obviamente nada más es que se escriba información en la terminal. Esta información, al momento de darle el enter, se vaya a la tubería y el proceso hijo va a hacer la lectura de la información y va a desplegar el contenido. Entonces, el proceso padre, ustedes ven el código que está más abajo, está enviando un printf, soy el proceso emisor, es el padre, escríbeme un mensaje, con fgets obtiene el mensaje y con write va y escribe a la tubería ese mensaje. Y lo va a hacer siempre y cuando, mientras que mensaje no sea igual a fin. ¿Sí? Ahí entra en un ciclo while, esperando que alguien escriba algo en la terminal. Ya que lo escribió, se va a la tubería y esta tubería trabaja precisamente con estos dos elementos de mi arreglo.
Y si tiene un 1 es para escribir, y si tiene un 0 es para leer, ¿no? Entonces aquí tiene el segundo elemento del arreglo es para escribir y el otro es para leer. En su caso, el proceso hijo, pues va a hacer un RIF de la tubería en lectura, lo deposita el mensaje e imprime el mensaje él, ¿vale? Entonces, así es como funcionaría un ejemplo muy simple de estas tuberías. Entonces, el proceso recibe por teclado la información con el fget y hace el write a la tubería. Y el otro proceso es el que es el receptor, es el que imprime la información que está depositada en la tubería. Hasta que ya el emisor escriba fin, ¿sí? Bueno, son los principios básicos para la comunicación, en este caso de texto. Lo pueden extender a que el proceso hijo lea un archivo y el proceso padre haga que tokens, ¿sí? Busque los tokens dentro del archivo, ¿vale? Y ya ahí hacen trabajo colaborativo los dos, ¿no? Vamos, para eso son las tuberías. Así como el LS sort, ahí están los dos procesos trabajando, pero ahora en un programa, ¿vale? En este caso la tubería es unidireccional porque solamente es una. Ya hay programas más, bueno, ahí tienen esa carpeta programas más amplios en donde son dos tuberías.